conjunto de recomendaciones, ¿sí?, respecto de como para que ustedes se ubiquen cuál es la perspectiva, qué es lo que les espera durante el año, el enfoque desde el punto de vista teórico y práctico que yo le doy a la materia. Y si bien lo repito muchísimas veces en clase por cada uno de los puntos, a veces y demás, eso no quita de que esa repetición de consejos casi siempre abarca el hecho de que yo no soy normalmente un profesor que digo, mi materia es la más importante. Es un latiguillo bastante utilizado por nosotros, por los profesores. ¿Sí? Esta materia es muy importante porque trata de los conceptos básicos de la ingeniería del software como para empezar. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a trabajar el 1 de diciembre en forma profesional del año 1977 y pasaron todos estos añitos y sigo trabajando y he acumulado, ¿sí?, 41 años de experiencia. Por lo tanto, ¿sí?, hay determinado tipo de cosas que, digamos, sé que funcionan, cuáles son los problemas, con qué se tienen que enfrentar y demás. Por lo tanto, la óptica que siempre lleva la materia es preparar a un profesional, ¿sí?, también para el mundo del trabajo, que es fundamental, y advertirle de determinado tipo de cosas para aquellos que no trabajan todavía o aquellos que no tienen determinado, digamos, nivel, que no llegaron a un nivel de supervisores, subgerentes, gerentes, cómo se administra todo esto, porque evidentemente ese tipo de cosas tienen que saber en función de los conceptos que yo voy dando y cuál es la profundidad hasta dónde le quiero dar. Por otro lado, ¿sí?, que para mí es muy importante, ¿sí?, yo dicto clases en la Universidad de El Salvador desde el año 1984, cuando no existía la carrera de sistemas, existía un curso de extensión universitaria en el cual enseñaban materias de sistemas, ¿sí? En esta y en otras facultades di materias de sistemas de todo tipo a lo largo del año 83, que arranqué como profesor, en adelante. ¿Sí? Antes había sido ayudante, pero vamos a suponer que ese paso pedagógico no lo cuente, pero soy maestro, soy egresado de Mariano Acosta. Por lo tanto, desde el punto de vista de sistemas, si me dicen profesionalmente, hice todas las tareas de sistemas, todas las hice, menos una, grado verificar. ¿Sí? Pero fui un pibe que empecé moviendo cajas de tarjetas perforadas, las que le enseñaron en arquitectura de computadores, esas tarjetas, ¿sí?, perforadas, la base del código del CDIC, etcétera, 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 en 11, 12 canales y demás. Bueno, yo empecé moviendo cajas de tarjetas perforadas. Fue mi primer trabajo en sistemas hasta terminar en distintos lugares como subgerente, gerente de sistemas, administrador de proyectos, subject matter expert en determinadas disciplinas de la ingeniería del software, ya sea tanto en base de datos, en seguridad informática, en diseño, en producción, en implementación de sistemas operativos, en lo que es, bueno, de todo hice, ¿sí? Por lo tanto, dicté materias de todo y sigo dictando materias de todo porque la formación mía es así, tengo 3 títulos universitarios. Soy licenciado en sistemas, investigador operativo y licenciado en sistemas. Tengo 2 certificaciones en calidad, una certificación como Project Management en la Universidad de Carnegie Mellon y aparte todas las certificaciones de todos los 110.000 cursos que tuve que hacer para constantemente reactualizar.
Con esto que les estoy diciendo, con esto les estoy diciendo, ojo, les estoy pasando el aviso de que en las carreras de ingeniería, ¿sí?, como en otras tantas carreras que hay, empezás a estudiar desde la facultad, pero nunca terminás de estudiar, ¿sí? Para que se den cuenta esta materia, yo calculo que más o menos la he reformado en su dictado 5 veces en el término de 40 años de dictado. Más o menos es la cantidad de olas tecnológicas que tuve que ir solamente, y ojo, es una materia de diseño, si le digo de sistemas operativos, las veces que los tuve que cambiar, terrible. Las materias redes y comunicaciones, la materia de seguridad, informática y demás, es distinto de cuando vos dictás estadística, o dictás cálculo numérico, o dictás, qué sé yo, materias de investigación operativa, en donde más o menos cambió que en la materia de investigación operativa y cálculo numérico antes tenías que hacer todo a mano, ahora lo podés hacer asistido por computador, gracias a Dios, y no lo tenés que hacer con una máquina de solamente 10 posiciones. Entonces, sí, es como que cambió muchísimo el asunto en ese sentido, pero no cambió el contenido. En cambio, en las materias de sistemas cambia continuamente el contenido porque hay que ir acompañando las distintas olas tecnológicas y de lo que va apareciendo desde el punto de vista, en este caso que nos atañe a nosotros, desde ingeniería del software. ¿Para qué? Para tener una un pleno conocimiento hasta este momento y a partir de ahí seguir elaborando y seguir estudiando. Después aquello que le toque por características de oportunidad, de suerte, de cómo les va tocando actuar en distintos ámbitos laborales y cosas por el estilo, adquieren determinado grado de especialización. Pero contextualmente, ¿sí?, hay todo lo que se enseña en la facultad es una fuerte estructura desde el punto de vista de conocimientos que a nivel de cimientos les sirva para ir apoyando todo, ¿sí?, lo que se va agregando en el día a día y en el devenir de todas las actividades de la ingeniería. Acá hay un fuerte componente desde el punto de vista tecnológico, en donde yo creo que la generación de ustedes ya va a trabajar con procesadores cuánticos. Entonces eso va a cambiar notablemente la modalidad, la forma, etcétera, etcétera, de cosas que hoy las es desde el punto de vista digital, desde el punto de vista binario, podríamos llegar a decir, y cómo te entendés con ese tipo de tecnologías en cada una de las especialidades. Puede ser ingeniería del software, base de datos, puede ser la parte de seguridad, la parte de sistemas operativos, evidentemente, y así sucesivamente, hasta, ¿sí?, el mundo que conocemos de Internet va a cambiar sustancialmente, pero son cosas que yo les digo para que estén atentos porque, ¿sí?, ustedes tienen 22, 23, 24 años a lo sumo, cosas por el estilo, esa ola es indudable que al paso y a la prontitud con que va avanzando todo esto lo van a vivir, ¿sí? Yo quizás por ahí llegue a ver algo en algún momento, si es que vivo mucho, yo ya tengo 63 pirulos en esto, ¿sí?, en mi vida, entonces, ¿sí?, hay que ver hasta cuándo resista para ver cuáles son los últimos avances desde el punto de vista tecnológico. No está demasiado mal todo lo que he vivido, al contrario, soy un eterno agradecido porque de aquel pibe de 12 años que fui a ver
2001, Odisea del Espacio, una película de Stanley Kubrick, en donde se plantean los principios de la inteligencia artificial, dije, esto es lo mío. ¿Sí? Después viste que Tesla se manejaba los autos Tesla. Entonces, ese es uno de los por qué, teniendo determinado tipo de inclinaciones, por ejemplo, qué sé yo, no sé, mi viejo y mi vieja no... Ellos querían que estudie, pero nunca me impulsaban ningún tipo de carrera en particular. Fui solo yo el que me aparecí con esto de la computación científica para seguir y a partir de ahí les tenía que explicar a ellos qué era este tema, ¿sí? Porque que sea computador científico era algo así como que, no sé yo, siga el teatro y malabar, es una cosa por el estilo. Le sonaba medio raro, el pibe que anda, para dónde le dispara el ballet, pero era algo que me llamaba poderosísimamente la atención, era muy sustancial y que me interesaba, que así todo lo que he vivido, la verdad que fui un privilegiado, ¿sí? Y ustedes mismos, por todo lo que van a pasar, van a vivir una época, ¿sí?, en la cual yo estaré mirando los rabanitos de abajo, pero van a ver cosas realmente extraordinarias. Ubíquense, ¿sí?, dentro de 40 años, a la velocidad y a la tecnología, como está creciendo, las cosas que van a ver, yo directamente ni las imagino, ¿sí? Esto era inimaginable en mi época. ¿Sí? Esto era lo que queríamos nosotros tener en la mano, una computadora en la mano, ¿sí? El problema era que cuando tenías que ir a hablar por teléfono tenías que caminar 6 cuadras hasta una estación, un garage, que era el único teléfono público que funcionaba en la calle, ¿sí? Porque ni siquiera había muchos teléfonos en los domicilios. ¿Sí? Había muchas restricciones, pedidos de línea, de esto que el otro, la luz se cortaba día por medio, ¿sí? Era muy común durante una X cantidad de horas del día salir solamente un hilito de agua de la canilla, es decir, toda la infraestructura, todo lo que acompañaba a eso era todavía de la época en la cual, ¿sí?, mis viejos me contaron que yo llegué a viajar en tranvía. Todavía se preservaba ese tipo de tecnología, por así decirlo. Después todo esto pegó, ¿sí?, y hizo incrementar la aparición de los computadores, ¿sí? Después llevarlos a el hecho de que se pueda comunicar un computador con otro computador, independientemente de sus dimensiones, y a crear una red de computadores hasta los computadores personales, siguiendo por la tecnología desde el punto de vista celular, ocasionó verdaderamente una explosión. En algunos lugares sí está verdaderamente incontrolable respecto del uso que se da a eso, pero bueno, ustedes tienen que estar atentos porque la labor que les compete es hacer una traducción desde el punto de vista técnico de cuáles son las necesidades que tienen los clientes, los interesados, los usuarios, respecto de cómo ellos quieren ver las posibles soluciones. Hoy no todas las soluciones pasan desde el punto de vista de la tecnología de información en forma gráfica. Yo creo que va a ser holográfica, ¿sí? Es decir, la vas a ver en 3 dimensiones, ¿vieron? Como en las películas. Yo creo que ese tipo de tecnología está. Lo que pasa de que, viste, está el tema, cómo podemos hacer esto, ¿sí?, para que se pueda comprar en máquinas de menos de $10.000, más o menos, ¿sí? Primero, esa siempre fue una barrera, los $10.000. Ustedes piensan que el primer computador personal, hubo gente que viajó de Nueva York a San Francisco para comprar el Altair, ¿sí?, por $10.000.
¿sí? Y no tenía sistema operativo ni tenía interfaz gráfica. ¿Sí? Y hubo gente que en Estados Unidos se tomó un avión y sin dudarlo fue a comprar una máquina de este estilo, porque lo que existía hasta ese momento eran los mainframes. Los mainframes estaban reservados pura y exclusivamente a las grandes corporaciones que podían hacer una erogación de ese tipo, más el sistema de refrigeración, etcétera, etcétera, porque la tecnología del mainframe está acompañada por toda una infraestructura para poder montar los mainframes, para poder montar, por ejemplo, los hilos en donde están los cartridges, los bancos de discos, ¿sí? Ustedes piensen, por ejemplo, que con toda la industria maderera de Estados Unidos y toda la energía que se llevó a las zonas al norte de California, que era, digamos, el centro maderero por excelencia de los Estados Unidos, toda esa infraestructura quedó. Lo que no quedaron fueron los árboles, lamentablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque los tipos talan árboles de 100 años y cosas por el estilo. Esto, por más que uno lo plantee, va a tardar. Entonces, ¿qué hicieron con semejante cantidad de energía eléctrica, con semejante cantidad de instalaciones? Hoy lo que nosotros conocemos como la nube, ¿sí? En algún lado, en algún disco está almacenado. Entonces, las principales empresas, Google, Microsoft, etcétera, 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 tiene en esas instalaciones y en otras instalaciones más, primordialmente en esa zona en Estados Unidos, como tuve oportunidad de ver, montar, ¿sí? Y vos vas y nunca se acaban verdaderamente los lugares en donde solamente están los bancos de discos. Entonces son, qué sé yo, extensiones de miles de metros cuadrados, ¿sí? Convenientemente refrigeradas y demás, en donde existe solamente discos. ¿Sí? Es decir, esa es la zona por excelencia mundial. Si te querés quedar sin internet, no tenés que cortar ningún cable, tenés que ir con un dron y bombardear ahí, ¿sabes cómo? ¿Sí? Se perdieron todas las fotos, te perdieron todo lo que vos tenés, o presuntamente, si esto lo tengo de backup acá, que esto, que el otro, aquello, aparte ya lo leyó todo el mundo, que es otro de los problemas, ¿sí? Con que nos enfrentamos, toda esa información se lee, con los procesadores cuánticos también, los quieren tener unos pocos y no muchos. Imagínense que ustedes con un procesador que tienen delante de las máquinas muchos de ustedes, un buen algoritmo de desencriptación, una password de 22 o 24 caracteres, sin importarme que sean mayúsculas